Bien, estamos ya con nuestro primer invitado de la noche, el constitucionalista Alberto Borea Odría. Como dije al principio del programa, hay muchas cosas que comentar en esta semana tan movida de allanamientos a la CONFIEP, de llamados al paso al costado, de la libertad de Keiko Fujimori, que de alguna manera hemos comentado en nuestro mensaje editorial. Y por eso hemos invitado al doctor Borea Odría. Muy buenas noches, Alberto, y gracias, Oscar, por venir nuevamente. Gracias por invitarme. Bueno, empecemos, digamos, a comentar lo más reciente y saltante de la semana. El fallo del Tribunal Constitucional declarando fundado el habeas corpus para liberar a Keiko Fujimori. ¿Cuál es su posición, Alberto, sobre esto? Bueno, en primer lugar, yo diría que es lo más saltante, pero no necesariamente lo más importante. Cierto, cierto. Lo más saltante porque los medios de comunicación le han dado, digamos, una primacía a ese caso que la tiene desde el punto de vista político, sin duda, como la tienen muchísimos otros casos. Por ejemplo, el caso del alcalde de Villa María del Triunfo, que ganó con 40% y una interpretación raulesca del Jurado Nacional de Elecciones lo mantiene fuera de su alcaldía hace más de un año. Es decir, y sin embargo todavía ahí estamos en esa situación, ¿no es verdad? Claro. Sin embargo es lo más saltante, efectivamente. Sí, claro. Mira, lo más importante de este fallo es, en primer lugar, como diría Marcos Kaplan, en un libro muy interesante donde se llama The Most Dangerous Branch, o sea, la rama más peligrosa del gobierno, es que, digamos, la Corte ha dictado una resolución. No se ha quedado empollando la resolución y ha habido, por cierto, una discrepancia, 4 que creen que hay elementos suficientes para que continúe la prisión provisional y 3 que no. Yo creo que lo más importante para los peruanos es saber entender que no, los que creen que 4 está bien no tienen por qué insultar a los que creen que 3 está mal. Claro, y viceversa, los que creen que 3 está bien no tienen por qué anatemizar a los 4 que están mal, porque por eso es que es un tribunal de 7 miembros, no es solamente un juez. Exacto. Y cada uno puede ir teniendo su propio criterio, sobre todo en este tema en que efectivamente, digamos, se había convertido y se estuvo convirtiendo la prisión provisional en una suerte de medida casi de entrada, vamos a decir, sí, cuando en realidad lo que tiene que estar probado son 4 elementos que además tienen que confluir para que efectivamente se le pueda, mientras dure el juicio, retirar la libertad a una persona. Ahora, doctor Borea, pero justamente por lo que usted dice, de los que estaban o están de acuerdo con los 3, los que terminaron en minoría, sí, ¿no es cierto?, los que querían que Keiko siguiese en prisión, entre ellos, o a favor de ellos, salen nada menos que los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez, diciendo que el tribunal está mal, que no puede ser y que hasta es sospechoso su fallo. Bueno, ¿cuál es su posición respecto a esas me declaraciones? Parece, mira, no solamente en el caso de los fiscales y en este caso concreto, sino también se está haciendo costumbre, porque sí, resulta siendo noticia, entre comillas, periodística, que un personaje que está llevando un juicio cuando pierde, exacto, no es perdí porque no tengo la razón o porque creen que no la tengo, sino perdí porque los otros son malos. Si fueran buenos, entonces yo habría ganado. Claro. Y eso es muy malo porque deslegitima al Estado. O sea, y tú tienes que tener en un Estado personas que ayuden a la legitimación del mismo y que ayuden a vivir en paz a una sociedad. ¿Cómo claro vive en paz una sociedad? Cuando se resuelve un caso por parte de los que han sido designados efectivamente por la ley. Sí, porque resulta que los superhéroes de la justicia, que son Rafael Vela y Domingo Pérez, cuando no les gusta algo, o sea, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, resulta que ellos son más constitucionalistas que los del Tribunal Constitucional. Sí, o sea, pero eso ha pasado en muchos casos y pasa mucho con la prensa también. Cuando la prensa se agarra con alguien, entonces ese alguien, aun cuando no hayan leído completo el expediente, aun cuando ellos no sean jueces, aunque cuando no conozcan las leyes, aunque no hayan escuchado las partes, si el juez falla en contra de lo que ellos creen, terminan prácticamente chancando quemados, al juez. Exactamente. Quemados entonces, en la hoguera. Eso lo ha dicho nada menos que el IDL, el Instituto de Defensa Legal, en un trabajo que se hizo en el cual los jueces reconocieron
dijeron que le tenían mucho miedo a la prensa a la hora de fallar. Así es. Y eso es muy malo. Por eso lo más importante de todo esto es que se ha producido el fallo y que eventualmente aquí hay criterios que tendrán que ser seguidos, digamos, por los distintos, en los distintos casos, ¿no es verdad? Y segunda cosa que sí creo que es importante llamar la atención, que se produjo e incluso la reacción del doctor Eloy Espinosa, que es vocal de la Corte, que es uno de los tres, estuvo bien cuando él dice efectivamente aquí hay 4 otros contra 3, pero que seamos 4 otros contra 3 no quiere decir que, sino que aquí hay una diferencia de opinión. Así es precisamente para eso que se crea un tribunal colegiado de 5, de 7, de 3 miembros. Y los que no tienen la jerarquía que tienen aquellos que han llegado a la culminación de su carrera jurídica, vamos a decir, digamos, hacen mal en tirarle piedras a los fallos. Esa es una primera reflexión. Alberto, era para hablar, obviamente, no solo temas legales, sino de temas legales y políticos, porque usted es un hombre que ha vivido en la política, es un animal político. Políticamente hablando, ¿qué papel cree usted que le corresponde a Keiko Fujimori el 2020? Bueno, mira, en realidad, efectivamente, como lo ha señalado con toda claridad el fallo, y creo que ahí han sido unánimes los 7, es que aquí no se está discutiendo sobre el fondo de si la señora Fujimori es culpable o inocente de aquello que se le acusa. Y hay 2 cosas que tienen que estar bien definidas, me parece, en este proceso. Una, el tema de la recepción de fondos por parte de determinadas personas, y la segunda, la recepción de fondos para que se realicen determinado tipo de obras por parte del Estado para conseguir algún beneficio personal, fundamentalmente de parte de las personas que entregan el dinero. Lamentablemente eso nos hace recordar mucho, digamos, lo que se llamó y que parecía difícil de describir, la plutocracia, que no es otra cosa que el poder del dinero. Así como hay la gerontocracia, que es el poder de los viejos, o la teocracia, que es el poder de los que están cerca de Dios, existe la plutocracia, que es el poder del dinero, que es la capacidad o el querer decir yo gobierno porque tengo más y en consecuencia puedo influir de una manera distinta, y eso es muy grave porque no demuestra efectivamente una responsabilidad de quienes, junto con todos los más pobres, los que estamos en la clase media, y también ellos los más ricos, tienen con respecto a la democracia en el Perú. Por eso la Constitución del Perú e incluso el documento del 93 dicen que todos tenemos el deber de contribuir a la perpetuación de la democracia, y no contribuye a la perpetuación de la democracia quien efectivamente, por ejemplo, actúa de esa manera, o también, y te digo un caso sin temor a las consecuencias que puedan venir, en el caso del periodismo, cuando estamos en una campaña solo se invita a los que son amigos del presentador o del dueño del canal, o a quienes van a decir la misma cuestión. Nosotros tenemos que abrir esa discusión para ver cómo hacemos que la discusión política previa a las elecciones le dé igualdad de condiciones a todos aquellos que participan en el proceso electoral. Pero respecto al papel de Keiko Fujimori, ¿usted cree que ella debe guardarse en sus cuarteles de invierno, debe ser protagonista, debe encabezar la lucha por el poder en el próximo Parlamento? Ahí ya te contesto con otro criterio, porque ya no puede ser un criterio puramente jurídico, sino un criterio político. Exacto. Creo que pocas personas le han hecho tanto daño al Perú como la señora Keiko Fujimori. Creo que todo lo que estamos en este momento, o todo lo que se desencadenó desde el año 2016 hasta ahora, con todos los tremendos baches que hemos padecido, se deben precisamente a su actitud, al emperrechinamiento
de no haber querido perder las elecciones al tratar de hacer aquello para lo que no fue elegida, es decir, al indisciplinar sus ambiciones, como dijimos en alguna oportunidad, siguiendo el pensamiento de Raymond Aron. Cuando ella pierde la disciplina de sus ambiciones, que la había colocado el pueblo para que estuviera en el poder legislativo, para que produjese leyes, para que presentase proyectos, para que actuase con serenidad, ella al contrario pretendió gobernar desde el Poder Ejecutivo, incluso dejar de lado a un presidente de la República con un tema que verdaderamente todavía no termina para nada de aclararse. Y en segundo lugar, creo que si ha actuado de esa manera yo creo que su lugar es efectivamente entender que no estuvo dotada para la política democrática, que lamentablemente se formó en una época dictatorial, es decir, conoció a la política no desde el lado de la democracia, sino desde el lado de la dictadura, desde el lado de la imposición, desde el lado de que yo hago lo que quiero, y yo no creo que eso sea bueno para el país. Debo entender por ello que entonces usted cree que lo mejor para ella y para el país es que deje la política, que deje el partido Fuerza Popular. Yo creo que lo mejor para el país es que efectivamente esa organización se replantee y eventualmente, la verdad, digamos, no ha aportado nada al Perú. Ha aportado golpes de Estado, ha aportado situaciones de inestabilidad, ha aportado circunstancias de odiosidad entre los peruanos y en ningún caso nada que pueda ser efectivamente creativo. Pero fíjate tú, lo grave de actuar cuando tú no estás efectivamente preparado para este caso. Y es algo que quiero aprovechar el programa, Oscar, para, digamos, llamarlo a la reflexión al presidente Vizcarra, ¿no? ¿Sí? ¿Sobre qué? Es sobre el caso de este nombramiento o de esta designación o de esta candidatura que ha lanzado a la Organización de Estados Americanos, que se supone que es un ente que debería de preocuparse también por la democracia y los derechos humanos. ¿No es verdad? ¿A quién ha postulado? Ha postulado nada menos que al diplomático Hugo de Sela, que fue el segundo de Baena Suárez cuando se produjo el golpe de Fujimori en 1992 y cuando los demócratas fuimos a luchar ante la Organización de Estados Americanos, fuimos por encargo del Senado en esa época con Javier Díez-Canseco y yo a hablar en la Organización de Estados Americanos, a comentar con los embajadores, a plantearles lo que estaba pasando en el Perú. Nos hizo todo imposible para que efectivamente... Hugo de Sela en ese momento, ¿qué era? Era el asistente, era el segundo de... ¿Del canciller? De Baena Suárez. ¿De Baena? De Baena Suárez. Cerraba la puerta, no se hizo nada. Durante esa época, él con Grosses Piel, que se vendía como un gran defensor de los derechos humanos, digamos, combinaban con Montesinos, convalidaron eventualmente el golpe. No nos olvidemos de ese Vladiaudio, en donde sale Montesinos diciendo que este personaje Gross, del cual había sido su secretario general Baena, era baratito nomás, que con $5.000 lo arreglaban para que él hiciera un dictamen para que el Perú se saliera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces Hugo de Sela ha sido postulado por este gobierno. Pero no solamente por eso, sino porque además trabajó con Insulza, digamos, como segundo Insulza durante los últimos años. ¿Y qué cosa ha hecho Insulza en favor de la democracia en América? Es decir, le puso el freno a Maduro, le puso el freno a Venezuela, nos dijo a los latinoamericanos: la democracia es un valor y no solamente es una circunstancia. Entonces yo creo que no se le hace bien al Perú cuando tú pretendes tener un título, es decir, indisciplinas tus ambiciones. Si tú estuvieras, digamos, lanzándote para ser secretario de un conjunto de países dictatoriales, la candidatura de Sela me parecería magnífica. Pero no es el caso, pues es el caso de que estamos al contrario. Entonces yo le llamo la atención al presidente para que actúe pronta y rápidamente y para que ataje esta candidatura. Quizá él no lo sepa y quizá hoy lo que usted está diciendo le refresque la memoria y pueda darle más luces sobre esta persona. Quiero volver al jurista, a preguntarle algo al jurista, al constitucionalista. La negación fáctica, que fue el argumento del presidente Vizcarra para disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones,
¿Es una figura que usted cree aceptable desde el punto de vista constitucional? ¿Usted cree que va a haber un largo debate o cree que esto es una página ya pasada? Mira, es un tema, yo no creo en el tema de que se pueda interpretar gestos, vamos a decir de alguna manera. O sea, porque si me rasco la cabeza entonces es sí, y si no me rasco la cabeza, si no cruzo de brazos es no. O sea, porque así no es. Digamos, la política tiene que ser claramente establecida a partir de decisiones que tienen que tomar los parlamentarios. Por eso es que, entre otras cosas, hay que acabar de una vez con el famoso voto en ámbar que creó el fujimorismo, porque el que está en el Congreso de la República no puede abstenerse de votar en una cosa que importa al país. Tiene que votar o a favor o en contra, pero no puede ponerse de costado, ¿no es verdad? Entonces, yo no creo en ese tipo de expresiones. Creo que las expresiones siempre tienen que ser positivamente expresadas, vamos a decir. No cabe que sean tácitas en este punto. Yo en eso... Antes que nos gane el tiempo, volvamos al tema político. ¿Usted cree que Verónica Mendoza tiene futuro después de esta suerte de suicidio político que hizo al juntarse o a tratar de juntarse fallidamente con Vladimir Cerrón? ¿O usted le ve todavía cuerda para rato? Mira, yo no quiero pronunciarme sobre otras personas que están en la actividad pública, excepción hecha de lo que he dicho, porque tú lo has traído a colación, del caso de la señora Fujimori, sino más bien hacer una reflexión a los jóvenes y a los no tan jóvenes, a la gente de 40, 50 años, incluso a la gente de mi edad, que se comunica hoy día a través del WhatsApp y que se la pasa hablando de política o de otras cosas, ¿no es verdad? Y diciendo que todo está muy mal. Bueno, muy bien. Si está todo muy mal, hagámoslo muy bien. Preparémonoslo para hacer muy bien, sea cual fuese la edad que nosotros tengamos. Y entonces juntémonos gente que no está en este momento en la actividad pública, pero que quiere encontrar y ayudar sobre todo a que efectivamente hallemos caminos. Hemos encontrado con un grupo de jóvenes que nos han solicitado participar, un grupo de gente que ya no somos tan jóvenes eventualmente, hacer una suerte de seguimiento y escuela de política, independientemente de los distintos pensamientos, por supuesto excluyendo a los senderistas y excluyendo ni siquiera a los liberales, sino a los ultraliberales que efectivamente no entienden que en una sociedad tiene que haber solidaridad para que pueda avanzar. Y yo los invito a que se reúnan y que escriban a un mail que se llama quierohacerpolitica@gmail.com. Y entonces con quierohacerpolitica@gmail.com vamos a empezar a organizar no solamente lo que hay que saber para participar en la política, que no solamente es teoría. El que está sentado y opina todos los días desde su periódico, desde su escritorio, pero que no viene que no viene al campo, que no va a las provincias, que no va a Cotahuasi, que no va a Chuquibamba, que no va a Chumbivilcas, ese no puede efectivamente hacer política porque no conoce el Perú. El Perú no se conoce por mapas cuando uno quiere conducirlo. Entonces, yo le diría a estos jóvenes, por ejemplo, el grupo de la Unidad Social Cristiana está muy comprometida con ese grupo de jóvenes de la Unidad Social Cristiana, pero hay muchos otros jóvenes que también se han acercado y que nosotros estamos encantados de poder participar con ellos en pequeños ciclos, en pequeñas experiencias que hay que ir transmitiendo de los que nos tocó vivir a nosotros en la lucha contra una dictadura muy mezquina y además muy mala. Yo fui testigo, del esfuerzo suyo y un grupo de personas que lo siguieron en el llamado Foro Democrático en la época más dura del fujimorismo. Más dura del fujimorismo. Donde, claro, hacer lo que usted hacía no era pues simpático, ni siquiera para la prensa y menos para los políticos. Exacto. Pero cuando uno tiene principios, tiene que seguirlos. Tuvimos que hacerlo, sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, gracias a ti. Y ya saben, los que quieran entrar a este esfuerzo, quierohacerpolitica@gmail.com. Estupendo. Y entonces vamos a tener la posibilidad de encontrar respuestas que no son tan fáciles, pero que a veces es necesario
decirlas, o mejor dicho, que siempre es necesario decirlas para que el Perú no se guíe simplemente por lo evidente, sino por lo conveniente, que es diferente. Bien, gracias. Mensaje perfectamente bien comunicado. Quédese con nosotros, Alberto, y muchas gracias por haber estado en esta primera parte del programa.